Buenos días todavía, tardes para usted en Guadalajara. Muchas gracias nuevamente por su disposición para atender esta invitación de compartirnos la presentación en este webinar. Se siguen conectando asistentes. Nuevamente darle las gracias de parte de la Universidad Autónoma de Baja California, del Centro de Educación Abierta y a Distancia, y también a todos los asistentes por su interés en este tema. Recordar que la sesión está siendo grabada y que será para consulta posterior para aquellos que no se pudieran conectar en su momento o que quieren regresar a él, ¿no? Entonces, antes de comenzar, me gustaría hacer una breve presentación de nuestra ponente del día, la licenciada Lisbeth Fabiola Castillo Lascano. Es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad del Valle de Atemajac y maestra en Gestión de Servicios Informativos por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. También es jefa de la Unidad de Biblioteca y coordinadora de la Licenciatura en Bibliotecnología y Gestión del Conocimiento del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Además, es asesora virtual en distintas licenciaturas y maestrías del Sistema de la Universidad Virtual de la UDG, y también es experta disciplinar en el diseño de diversas asignaturas curriculares y cursos para el desarrollo de competencias informativas. Entonces, considerando la experiencia y el currículum de la maestra, se le hizo la invitación y se le agradecemos mucho la información que nos va a compartir. Entonces, totalmente suya el micrófono, la sala. Recordarle a los asistentes, hay un bloque de contenido, las preguntas que vayan surgiendo, por favor, anótenlas en el chat y un poco más adelante regresaremos a ellos, ¿no? Para primero que la maestra nos presente lo que tiene preparado. Muchas gracias nuevamente. Adelante. Gracias a ustedes, gracias por la invitación, maestro, también. Bueno, pues estoy aquí para compartir con ustedes un poco de lo que hemos desarrollado a lo largo de algunos años en el sistema de universidad virtual, pero más en el sistema de universidad virtual, para platicar un poquito acerca de este tema interesante para muchos, que en realidad ya como docentes muchas veces lo hacemos, pero no lo sabemos o no nos damos cuenta de eso, que es la curación de contenidos. Y a veces nos preguntamos, bueno, ¿qué es esto, no? ¿Qué es la curación de contenidos? ¿Qué implica? ¿De qué se trata? Bueno, si me permiten, quisiera compartir una presentación para darle guía a esto y sobre ella vamos a estar platicando. Y si hubiera alguna pregunta o duda, con mucho gusto la contestamos al final de esto para poder dar el tiempo suficiente para las respuestas. Permítanme un momento. Bien, ¿todos ven la pantalla? ¿Está? Sí, lo vemos, maestra. Perfecto, muy bien. Entonces, pues para comenzar, creo que lo primero que tenemos que hacer es definir qué es la curación de contenidos. Cuando oímos la palabra curador, para los que trabajan en el área o en el ámbito del derecho, de las leyes, la palabra curador se refiere a una persona que representa a otra, sobre todo a alguien que está impedido de sus facultades mentales, y entonces esa persona que la representa es un curador. Si hablamos en el ámbito del arte, de los museos sobre todo, pues un curador es aquella persona que está a cargo de una exposición y básicamente se encarga de seleccionar las obras que se van a exponer y que todas ellas estén integradas en la misma temática, ¿sí? Eso es lo que cuida el curador en el arte, ¿sí? Que todas las obras que se van a exponer en una galería o en un museo tengan la misma temática o se relacione la temática y entonces cuidan de cómo se tienen que organizar, cómo se van a exponer. Eso es un curador. Pero si hablamos de curación de contenidos, la curación de contenidos realmente surge en el marketing, es decir, en el área mercadológica. ¿Por qué? En el área mercadológica empezó a existir una necesidad de filtrar toda la información que se acumulaba en la red, que empezaba a ver, y ustedes saben que es una cantidad excesiva lo que encontramos de información en la red, y entonces toda esta información era necesario filtrarla para que los mercadólogos pudieran hacer su trabajo de venta, básicamente, ¿sí? De saber qué necesitaba la gente, cómo podían crearles nuevas necesidades y qué podían ofrecer.
Entonces, surge en el ámbito mercadológico este término de curación de contenidos. Sin embargo, este término ha ido permeando y ha llegado hasta la docencia. Entonces, lo vamos a tocar desde este enfoque. En la docencia, ¿qué es la curación de contenidos? Y no es muy diferente a la curación de contenidos en el marketing, ¿sí? Pero vamos a ver el proceso. ¿En qué consiste la curación de contenidos? Bueno, la curación de contenidos, como les dije, es un proceso realmente que se lleva a cabo. No es un proceso rápido, realmente no es un proceso rápido, pero tiene sus fases, tiene sus momentos en los que debemos realizar diferentes actividades, ¿sí? Si ustedes analizan a varios autores que hablan acerca de la curación de contenidos, pues algunos proponen más fases, otros proponen menos, ¿de acuerdo? Pero vamos a analizar 5 fases en las que todos están de acuerdo, todos estos autores o todos estos teóricos de la curación de contenidos están de acuerdo. Estas fases para el proceso de curar contenidos son 5. La primera es buscar información. ¿De acuerdo? La segunda es analizar esa información y evaluarla. ¿Evaluar qué? Principalmente su confiabilidad y su relevancia. Después que ya tenemos la información evaluada, seleccionamos y organizamos todos esos documentos que pudimos encontrar. Después les agregamos un valor adicional y una vez que tenemos esto, los compartimos. Este es el proceso en términos generales de la curación de contenidos. Vamos a estar analizando punto por punto, no vamos a entrar mucho a detalle, simplemente sí quisiera que conociéramos qué implica cada proceso, cada parte del proceso, para que comprendamos que en realidad a veces ya lo hacemos, ¿sí? Como docentes ya hacemos curación de contenidos, aunque no siempre le damos ese nombre, ¿de acuerdo? Vamos a empezar entonces con la primera fase, digámoslo así, que es la búsqueda de información. Y la búsqueda de información es un subproceso de la curación de contenidos, realmente, porque también lleva una secuencia. Para buscar información, nosotros lo primero que tenemos que hacer es establecer la temática y el objetivo de la búsqueda. ¿Qué estamos buscando de forma específica? Si nosotros no aprendemos a delimitar la información o el tema que estamos queriendo localizar, va a ser muy complicado que podamos resumir o podamos sintetizar aquella información que queremos. ¿Por qué? Porque mientras más amplio o más genérico sea el tema, entonces mucha mayor información vamos a encontrar. Entonces, lo primero es establecer de forma bien delimitada la temática y el objetivo de nuestra búsqueda. ¿Qué queremos buscar? Tal vez en qué formatos, ¿sí? Si queremos textos, si queremos audios, si queremos imágenes, etcétera. Después de esto, de que ya definimos qué queremos buscar, entonces vamos a identificar esos términos clave que nos van a ayudar a hacer las búsquedas, ¿sí? Los términos clave o palabras clave que ya todos conocemos son aquellas que engloban lo que necesitamos, pero no solo las palabras clave. Vamos a utilizar para una búsqueda más concreta o específica los operadores para búsquedas. Los operadores, ¿qué son? Ahorita lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Con esto, con las palabras clave y con los operadores, entonces diseñamos una estrategia o ecuación de búsqueda. Una vez que tenemos nuestras estrategias, seleccionamos las herramientas o fuentes para la recuperación de información. Y ahorita vamos a ver también cuáles hay disponibles en la red. Y por último, ejecutamos la búsqueda y si esa búsqueda, esa ecuación de búsqueda que realizamos no fue adecuada porque nos generó mucha información o información que no es relevante, entonces refinamos esas estrategias y volvemos a aplicar. ¿Cómo se refinan? Bueno, aumentando 2 elementos dentro de nuestras búsquedas. La sensibilidad o la especificidad de la búsqueda, que ahorita vamos a ver también de qué se trata. Primero dijimos entonces que una vez que definimos nuestros términos clave, también vamos a seleccionar operadores para búsqueda. Los más comunes y que seguramente ustedes conocen y ya utilizan, por ejemplo, cuando buscan en Google, son los lógicos booleanos. El AND, el OR, el NOT.
o X o R también es un operador booleano. Son operadores basados en la lógica matemática que nos permiten hacer conexiones entre los términos clave y de esa manera el buscador es más específico en lo que nos encuentra. Sin embargo, también existen otro tipo de operadores, como los de proximidad, ¿sí? Ahí en la diapositiva pueden ver cuáles son estos de proximidad, ¿sí? También están los de truncamiento, que son el asterisco y el signo de interrogación. Están los relacionales, que principalmente se utilizan para buscar números. Y están las funciones especiales, ¿sí? Estas son un poco menos conocidas, pero algunas quizás ya las han usado. Por ejemplo, una función especial para buscar definiciones es define, ¿de acuerdo? Con esa función ustedes buscan una definición dentro de la red. Pero hay otras como file type, site, entitle, INUR o link y otras más que les pueden ayudar a acotar más las búsquedas que ustedes realizan. ¿Sí? Todos estos operadores se pueden utilizar en una búsqueda y nos ayudan a que sea más relevante el resultado y también con menos cantidad de información. Una vez que nosotros ya tenemos nuestras estrategias de búsqueda diseñadas, dijimos con palabras clave y la combinación de estos operadores, pasamos a seleccionar la herramienta de búsqueda. Dentro de las herramientas para recuperar información existe una gran cantidad en Internet. Tal vez ustedes ya utilicen algunas, entre ellas Google, que es, bueno, por excelencia el buscador más usado por todos. ¿Por qué? Porque es el buscador más grande, es el que tiene un índice mayor de publicaciones, entonces esto permite pues, que las búsquedas sean todavía más amplias. Pero no es la única fuente, ¿sí? También existen metabuscadores, ¿sí? Que son buscadores en buscadores. Existen bases de datos, que seguramente su universidad cuenta con algunas de ellas, como las bases de datos de EBSCO, de ProQuest o algún otro proveedor, ¿sí? Y algunos directorios temáticos, como por ejemplo LANIC. No sé si algunos de ustedes conocen LANIC, es un directorio temático creado por la Universidad de Texas, con sede en Austin. Esa universidad creó este directorio en el que organizan, por eso se llama temáticos, organizan todos los contenidos de manera temática y entonces nosotros nos podemos dirigir ahí para buscar algo de lo que tengan, ¿de acuerdo? Estos directorios generalmente son mucho más pequeños, ¿sí? Porque hay un proceso de curación antes de subir los documentos a los directorios. Pero eso nos asegura entonces que la información que está ahí es valiosa, es confiable, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos muchas fuentes. Nosotros decidimos en dónde buscar. No podemos casarnos con una sola, ¿de acuerdo? Entonces, después de esto, aplicamos nuestras búsquedas. Ya definimos nuestros términos clave, los operadores con los que los combinamos, hicimos nuestra ecuación de búsqueda y lo buscamos en alguna de estas fuentes o de estas herramientas. ¿Qué pasa si esa búsqueda, ese proceso que realizamos nos genera una gran cantidad de información? O al contrario, nos generó muy poca. Bueno, pues entonces vamos a tratar de refinar la estrategia de búsqueda. ¿Qué implica refinar la estrategia de búsqueda? Puede ser que tengamos que aumentar la sensibilidad si es muy poca la información que encontramos, o tengamos que aumentar la especificidad si es demasiada la información que encontramos. Vamos a empezar con la sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? La capacidad para obtener toda la información existente de un tema. ¿Cómo podemos hacer para que nuestra búsqueda sea más sensible? O nuestra ecuación de búsqueda sea más sensible. Podemos utilizar nuevos términos que encontramos en las búsquedas anteriores, ¿sí? Nuevos términos de búsqueda. Podemos utilizar términos relacionados o sinónimos también, o utilizar el operador OR que amplía la búsqueda. Podemos también utilizar comandos de truncamiento, como los que vimos hace rato, el asterisco y el signo de interrogación, para que también la búsqueda sea más grande, o utilizar los filtros propios de los buscadores. Google tiene, por ejemplo, una búsqueda avanzada que seguramente ya conocen,
y dentro de esa búsqueda tiene sus propios filtros para definir fecha, para utilizar ciertos operadores, para utilizar un tipo de documento, buscar un tipo de documento. Entonces, con esto refinamos o aumentamos la sensibilidad de nuestra estrategia de búsqueda y, por lo tanto, se esperaría que los resultados fueran mayores. Si al contrario la información es demasiada, entonces lo refinaríamos aumentando la especificidad. Y la especificidad es la capacidad para obtener un número menor de documentos, pero que sean de alta relevancia, que al final es lo que estamos buscando, que aquello que encontramos sea lo que necesitamos, ¿sí? Para eso, para aumentar la especificidad, podemos utilizar un vocabulario controlado. ¿De qué estamos hablando? De tesauros, diccionarios especializados o taxonomías, ¿sí? Si sabemos usar estas herramientas, vamos a poder ser específicos. Incluso, si no sabemos usar estas herramientas, utilizar lenguaje técnico o científico nos va a ayudar a aumentar la especificidad. Por ejemplo, no es lo mismo que yo busque aspirina, ¿sí? Y que si busco aspirina, Google me va a dar desde el sitio web de Bayer, que es la empresa que manufactura la aspirina, hasta publicidad y otras cosas, a que busque ácido acetilsalicílico. ¿Por qué? Porque en ese caso el término es más específico y es muy probable que el tipo de resultados que me genere sean más científicos en lugar de más mercadológicos. También podemos utilizar los motores de búsqueda avanzada. Aquí también los filtros nuevamente vuelven a ayudar también para la especificidad, no solo para aumentar sensibilidad. Y también podemos reemplazar operadores. Generalmente, hacíamos alusión hace rato, a que usamos los operadores booleanos o los lógicos, el AND, el OR, el NOT, pero usando otros operadores también podemos obtener excelentes resultados y aumentar la especificidad. Hay que tener cuidado nada más aquí cuando aumentamos la especificidad de una búsqueda. ¿Por qué? Porque podemos lograr que esa búsqueda sea tan específica que no encuentre nada el buscador, ¿ok? Entonces, hay que estar jugando con los términos de búsqueda y con los operadores que usamos para que aquello que se encuentre sea relevante, pero que no lleguemos al grado de que no nos genere ningún resultado, ¿ok? Entonces, básicamente este es su proceso de búsqueda. Ya con esto, nosotros encontramos información. Hasta ahí vamos bien. Ya tenemos información que queremos curar. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, pues empezaríamos con el proceso de análisis y evaluación. ¿Qué implica el análisis y la evaluación? Bueno, aquí hay varios criterios que hay que tomar en cuenta cuando analizamos y evaluamos recursos informativos o información en general, ¿sí? Dentro de estos criterios recuerden que lo que buscamos aquí es que esa información que encontramos sea relevante y sea confiable. Las dos cosas, ¿sí? Puede ser muy confiable, pero que no nos sirva para lo que queremos nosotros presentar, o puede ser de verdad lo que pensamos que necesitamos, pero no muy confiable, y entonces ahí tendríamos problemas con la veracidad de la información, ¿ok? Entonces, para asegurarnos que sea confiable y relevante, vamos a tomar en cuenta algunos criterios que se utilizan en el área editorial, tanto editorial electrónica, ¿sí?, como editorial, para que la información que estamos analizando sea prudente, sea pertinente, sea confiable. Uno de ellos es el autor. Cuando buscamos información dentro de la red, algo que nos puede ayudar a saber si es confiable o no es verificar quién la publica, quién es el autor de esa información. Para eso vamos a buscar el nombre del autor, vamos a buscar si tiene una página web, un correo electrónico en el que podamos mandarle algunas preguntas o pedirle más información. Podemos buscar si tiene citas de otros autores a su documento y verificar en su documento qué vínculos tiene a otros sitios, ¿sí? La idea es identificar las credenciales del autor. Si esa persona que está publicando eso tiene la formación, tiene la experiencia, tiene los conocimientos para hablar del tema, ¿sí? Entonces, eso es algo importante, algo relevante, el autor.
Algunos documentos no tienen autor. Eso no significa que sean documentos que no son confiables, simplemente no lo tienen. Y tampoco debemos confundir al autor con el sitio web donde está el documento, ¿sí? A veces el sitio web es solo el repositorio, digámoslo así, donde están los documentos, pero no son responsables de la información que hay ahí. Entonces hay que tener en cuenta eso, como por ejemplo, un ejemplo fácil y sencillo es Wikipedia, ¿sí? Wikipedia básicamente es el repositorio, pero la realidad es que la información no es de los creadores de Wikipedia. La información es de toda la comunidad virtual. ¿De acuerdo? Bien. Relacionado con esto, también evaluaríamos no solo el autor, sino el sitio web, ¿sí? O en términos de curación, publicación responsable. Es el sitio web anfitrión, nos referimos al sitio web anfitrión. ¿Cómo evaluamos el sitio web anfitrión? Bueno, pues hay que revisar, por supuesto, el sitio y hay que fijarnos, nos podemos fijar en dos datos concretamente que tienen los URL o las direcciones electrónicas de los sitios web, como es el dominio territorial y el nombre de dominio o sufijo, ¿sí? Los dominios territoriales nos dicen de dónde viene la información, qué país, de qué país se está publicando, desde qué país. Y el nombre de dominio nos indica qué tipo de institución o de organización está publicando la información. En México, los más comunes, los dominios o sufijos más comunes son gov, que es de gobierno, net, que es de servicios de Internet, com, que es genérico, un dominio genérico, no significa comercial ni comunidad, ¿de acuerdo? Es un dominio genérico que aplica a aquellas o sitios web que no entran en los otros dominios, ¿sí? ORG, que significa organizaciones no lucrativas, ¿sí? Pueden ser de investigación, pueden ser, etcétera. Y el EDU, que generalmente aplica pues para las instituciones como las universidades o algunas otras instituciones también, ¿sí? De educación en general. Son los 5 más comunes. Sin embargo, no son los únicos. Con el tiempo, con el desarrollo del Internet, se han ido integrando otros dominios que ahora existen también, por ejemplo, travel para instituciones u organizaciones de servicios de viaje, job para bolsas de trabajo y este tipo de cosas, etcétera. ¿Sí? Existe una infinidad de sufijos o dominios. ¿Por qué nos fijaríamos en esto, en el sufijo? Pues porque el tipo de organización que esté respaldando la información también es importante para determinar si es confiable o no, ¿de acuerdo? El dominio territorial, como dijimos, sirve para identificar de dónde viene la información o de qué país, y eso también nos ayuda a verificar si la información es confiable o si está incluso a la vanguardia, ¿sí? No es lo mismo buscar temas de tecnologías en países con menos desarrollo que en países totalmente desarrollados, ¿sí? Una vez que verificamos entonces el sitio web, la publicación responsable, vamos a revisar también la tendencia del texto. Generalmente los documentos que encontramos, no nada más textos, imágenes incluso, ¿sí? Pueden tener 4 tipos de tendencias diferentes. Una de ellas es informar. En estos casos, la información que presentan es superficial, no tiene mucha profundidad, y entonces, pues, tal vez nos puede servir como para una vista inicial del tema, ¿de acuerdo? Cuando la tendencia es explicar, entonces la información es más profunda, y allí puede que encontremos una mayor riqueza de conocimientos. Cuando tratan de persuadirnos, nos están vendiendo algo. Y ojo, aquí hay que tener cuidado porque hay documentos que pareciera que nos están explicando o informando del tema, pero resulta que si ustedes lo revisan bien, se van a dar cuenta que en realidad están vendiendo algo, ¿sí? Entonces, esto también influiría en qué tan confiables son. Y por último, pues entretener es otra de las tendencias, que esta más aplica para aquellos sitios en los que se ofrecen películas, videojuegos y todo este tipo de cosas. Dependiendo de lo que necesitemos nosotros, ya dijimos que tenemos que primero en nuestra búsqueda que definir qué es
estamos buscando. Entonces, aquí, dependiendo de ese objetivo, va a aplicar alguna de estas tendencias o definir qué tendencia estamos buscando. También hay que verificar el tipo de audiencia a la que está dirigida la información. ¿Cómo lo vamos a verificar? Sobre todo con el lenguaje que utilicen. ¿Sí? Si es un lenguaje más técnico, evidentemente no está dirigida a público en general. ¿Qué más podemos revisar para asegurar la confiabilidad y la relevancia de un documento? Pues podemos considerar también o revisar su actualidad. La actualidad de la información no siempre se identifica de primera mano. Hay documentos que indican cuándo fue su última fecha de actualización, pero otros no lo dicen. Entonces, ¿cómo podemos saber cuándo se actualizó la información? Podemos buscar algunas fechas de referencia. Por ejemplo, si el documento tiene estadísticas, ¿sí?, podemos verificar de qué fecha son esas estadísticas. Si el documento tiene imágenes o tablas en donde traiga alguna fecha, podemos revisar eso. O incluso revisar la bibliografía para checar cuáles son las fechas de esa bibliografía y ver qué tan actualizado podría estar. Tal vez no nos dé un día específico, ¿sí?, una fecha específica de actualización, pero nos podemos dar una idea de qué tan actualizada está la información. Ahora, este criterio de actualidad es relativo, ¿sí?, porque va a depender del tipo de información que necesitamos también. Si, por ejemplo, nosotros estamos buscando información para hacer una línea del tiempo o para hacer un estado del arte sobre un tema, entonces, tal vez si encontramos información de hace 15, 20 años, no hay mayor problema porque nos funciona bien para lo que queremos. Incluso hay temas que no se actualizan demasiado, no son con mucho movimiento, por decirlo de alguna manera, y entonces, si encontramos información de hace algunos años, no hay problema. Pero hay temas que sí se mueven demasiado, que literalmente de un día a otro cambian, como por ejemplo las leyes, ¿sí? Del 31 de diciembre al 1 de enero hay cambios en las leyes. Entonces, eso también tendríamos que revisarlo. Así que la importancia de este criterio va a depender de nuestra necesidad de información. ¿Okay? Cuando nosotros ya tenemos esto, para verificar la pertinencia o la relevancia de la información, pues tenemos que hacer un análisis de los textos o análisis de la información que se está presentando allí. Cuando tenemos un texto, es bueno hacer una lectura selectiva. ¿Qué es la lectura selectiva? No se trata de leer todo el documento. Hay documentos que tienen literalmente cientos de páginas, ¿sí? Entonces, no se trata de hacer eso. Es más bien leer algunos apartados de ese documento que nos puedan ayudarnos a dar una idea de la información que contienen y de qué tan real es o qué tan relevante es. Entonces, en este caso leeríamos el título, una introducción, el índice, el resumen si lo tiene, los subtítulos y la bibliografía, así como las conclusiones sobre todo, ¿sí? Esto nos puede dar una visión más amplia de qué contiene ese documento y si puede servirnos o es relevante. Y si tenemos tiempo, podemos hacer la comparación de esa información con otra que encontremos en la red para verificar que efectivamente es información real, ¿sí? Con estos 5 criterios, entonces, nosotros estaríamos analizando y evaluando la información que encontramos o los recursos informativos que encontramos para determinar cuáles son los que necesitamos. Y entonces aquí pasamos al siguiente paso o fase de la curación de contenidos o curaduría de contenidos, que es la selección y la organización. Que este paso no es más que definir qué documentos vamos a usar o qué recursos encontramos, videos, etcétera, encontramos que son relevantes, son pertinentes y son confiables, los vamos a usar y organizarlos. Cada quien tiene sus métodos de organización, ¿sí? Sobre todo cuando son recursos electrónicos, pues podemos utilizar marcadores sociales, podemos utilizar carpetas en nuestra PC o en nuestro dispositivo,
podemos utilizar los favoritos de Internet, en fin. Nosotros tenemos cada uno, seguramente, una forma de organizar la información. La idea de esta organización es que sea fácil localizar de forma rápida aquello que ya seleccionamos, ¿de acuerdo? Cuando hay documentos, por ejemplo, en PDF que se pueden bajar, que está permitido descargarlos, ¿sí? Por derecho de autor sobre todo está permitido, pues es mejor tenerlos porque después podría ser que fueran eliminados de Internet. Aquellos que no tengan esos derechos, entonces es mejor siempre utilizar el URL o el enlace del documento para estar entrando a ellos y eso lo podemos guardar pues en nuestros favoritos o, insisto, en una herramienta de marcadores sociales. ¿Okay? Después de que ya sabemos específicamente qué vamos a usar, pues entonces pasamos al siguiente proceso. De hecho, el proceso de selección y organización junto con el de evaluación a veces se dan a la par. Mientras vamos evaluando, vamos organizando, ¿sí? Vamos seleccionando este sí, este no, y los acomodamos en donde nosotros consideremos más pertinente. Pero una vez que ya está todo, entonces nos vamos a la agregación de valor. ¿Qué implica agregar valor? Pues básicamente es crear nuevos contenidos. Y no estamos hablando de crear nuevo conocimiento, crear nueva información a partir de la que ya tenemos. No. Estamos hablando de presentar de otra manera la información. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lógicamente, una de las formas más sencillas pues es crear un nuevo texto basado en lo que ya revisamos, ¿sí? Y podemos pues hacer un texto inédito, apoyado tal vez con citas y referencias, por supuesto, para dar el crédito a los autores originales, y entonces utilizar eso como recurso para nuestros cursos en línea, ¿sí? Muchas veces es lo que más usamos, recursos que son lecturas, ¿sí? Y los podemos crear nosotros como docentes con su respectiva fuente de información. Pero no es la única manera de crear nuevo contenido o agregar valor a lo que ya tenemos. También podemos elaborar presentaciones en PowerPoint que sirvan de guía para ciertos temas. Podemos elaborar infografías, podemos elaborar objetos de aprendizaje. Si tenemos las herramientas y el conocimiento de cómo elaborar objetos de aprendizaje, podemos hacerlo, o bien ayudarnos con otras personas que sepan cómo se hace y elaborar objetos de aprendizaje. O bien podemos usar también o elaborar con esta información ejercicios lúdicos. Tal vez ustedes conozcan herramientas en Internet, EducaPlay o H5P, que nos permiten elaborar este tipo de ejercicios lúdicos. Esto ayuda mucho, está comprobado, que ayudan al aprendizaje. Entonces, todas estas y todas las que a ustedes se les ocurran, esto es solo una muestra, ¿sí? Puede ser que ustedes sean todavía más creativos e ingenien una nueva forma de presentar la información, ¿sí? Y esto ya depende de cada quien. Pero de eso se trata la agregación de valor. No es nada más, ya dije, este es lo que voy a usar y entonces así el documento se los mando a mis estudiantes o así lo subo en mi plataforma o así lo utilizo. No, hay que hacerle una pequeña transformación, al menos, para que ese documento o ese recurso que vamos a usar sea realmente lo que requerimos, ¿sí? Podrá haber documentos muy extensos de los que a veces nomás necesitamos 2 o 3 páginas. Bueno, entonces, esas 2 o 3 páginas, convirtámoslos en un nuevo recurso. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos esto, entonces, podemos pasar a la última fase de la curación de contenidos, que es compartir toda esta información. ¿Cómo podemos compartirla? Bueno, pues lo más sencillo generalmente es compartirla en nuestros LMS, es decir, nuestras plataformas de educación virtuales, nuestras aulas virtuales, ¿sí? Que pueden ser Blackboard, pueden ser Moodle, pueden ser Sakai, en fin, muchos otros LMS que existen. Y si nuestra institución utiliza alguno de estos y tenemos un curso allí en línea, podemos ahí subir nuestros contenidos, los nuevos contenidos que hemos creado. Pero no es el único medio tampoco. Podemos utilizar nuestras redes sociales. Podemos tener redes sociales profesionales, ¿sí?
e invitar a nuestros estudiantes a que se unan a ellas para estarles compartiendo allí esos contenidos que hemos creado. También podemos utilizar blogs y wikis que sean específicamente para ese propósito. Podemos crear un grupo de WhatsApp con nuestros estudiantes y estarles enviando por ese medio también todo lo que vamos creando. O podemos utilizar los repositorios que tiene la universidad en la que estemos trabajando. En este caso, no conozco mucho si la Universidad Autónoma de Baja California cuenta con un repositorio, ¿sí? O si sería posible realizarlo, pero los repositorios también son una buena forma de compartir la información. Así se sube esa información que está creada por sus mismos docentes, ¿sí? Y que en cuanto a los derechos de autor no habría mucho problema porque es el docente mismo el que la está generando, y entonces se sube allí y solamente se comparte el URL con los estudiantes, ¿de acuerdo? Y es una de asegurar también que se consulta la información y que siempre esté allí, siempre esté en el mismo lugar, que no se pierda en el mar de información que tiene Internet, ¿sí? Insisto, estas también es solo unas sugerencias o muestra de los espacios en donde nosotros podríamos compartir nuestra información, pero también ya depende de nuestra creatividad. Si se fijan, la curación de contenidos tiene que ver mucho, sí, tiene su parte técnica, pero tiene que ver mucho con la creatividad también, ¿sí? Todo lo que podamos hacer con esa información que tenemos es muy valioso. ¿Okay? Aquí, así que para compartir, también echemos a volar nuestra imaginación de cómo podemos hacerlo y podemos utilizar herramientas de todo tipo que hay en la web. Bien, ¿cuál es el rol del docente como curador de contenidos? Pues de forma individual, el docente busca y filtra la información con todo este proceso que ya vimos, la recopila y crea los nuevos contenidos. De forma en equipo, digámoslo así, o interdisciplinariamente, no tienen que ser ustedes solamente los que hagan esto, ¿sí? Pueden apoyarse en otros, decíamos hace rato, para crear nuevos contenidos. Por ejemplo, alguien que sepa cómo hacer infografías, alguien que sepa cómo hacer objetos de aprendizaje, la universidad que tenga un repositorio para compartir la información, etcétera. Pero el docente puede apoyar también en integrar esos espacios, en definir cómo se organiza la información en ese espacio. ¿Por qué? Porque es el docente el que sabe qué es lo que hay en esos recursos informativos, ¿sí? Que se quieren compartir. Entonces, el docente puede apoyar en esa organización o integración de espacios y, por supuesto, en la promoción de los contenidos. Es decir, que sus estudiantes los consulten, estarlos motivando a que acudan a los espacios donde se comparten esos recursos y que los lean, que los vean, que jueguen, etcétera, etcétera. Ese es el papel que como docentes, curadores de contenido, tenemos. Y la realidad es que la curación de contenidos es un proceso que es estrictamente necesario en la actualidad. No podemos mandar solo a nuestros estudiantes a que busquen información en Internet y que ellos elijan, porque a veces no se cuentan con las habilidades para ello o los conocimientos para ello. Entonces, cuando hablamos de curación de contenidos, este proceso que ya realizamos, aunque tal vez no sistematizado, no formalizado, como lo acabamos de ver ahorita, requiere de nuestras competencias en el uso de la información. Competencias para buscar, competencias para evaluar, competencias para crear nuevos contenidos, competencias para comunicar la información. Todas estas son competencias necesarias en el docente actual para poder hacer esta curación de contenidos. Y es nuestra responsabilidad entonces, como docentes, desarrollar esas competencias en nosotros y, si es posible, desarrollarlas en nuestros estudiantes. Con esto concluyo esta pequeña intervención mía y creo que podemos dar paso entonces a las preguntas de ustedes. Perfecto, muchas gracias, maestra. Como comenta, agradecer a los compañeros que están asistiendo, utilizar el chat para plantear cualquier pregunta, inquietud que les haya generado, o ideas adicionales, ¿no? Que surjan a partir de lo que nos presenta la maestra Castillo. Y les damos un momento para anotar las preguntas que se les vengan a la mente. Mientras tanto, yo quisiera intervenir con una primera para comenzar las recomendaciones.
Cuando hablamos de la etapa de organizar la información después de la búsqueda, de la selección, ¿qué herramientas recomienda? ¿Qué aplicaciones o software o páginas web son las que recomienda utilizar para esta función? Bueno, existen varias herramientas. Una común, sobre todo para agregar allí marcadores, es de marcadores sociales, es Diigo. Es D-I-I-G-O, Diigo, con doble I. Es una herramienta muy sencilla, muy fácil de utilizar. Exactamente, ahí está, maestro, gracias. Diigo nos ayuda mucho para la parte de marcadores sociales, sobre todo lo que les decía hace rato, hay documentos que no deberíamos, aunque se pueda, no deberíamos bajarlos de internet, ¿sí? A veces están en PDF y nos permite descargarlos, pero por los derechos no deberíamos hacerlo. Entonces, lo que podemos hacer es agregarlos en este tipo de marcadores sociales o de herramientas de marcadores sociales para poderlos tener siempre. Ustedes crean su cuenta en Diigo y entonces agregan todos esos marcadores sociales y cada vez que entren a su cuenta, allí van a estar, ¿sí? Ahora, también cuando se trata de textos o de referencias a ellos, pueden utilizar herramientas como Zotero, como EndNote, como RefWorks. EndNote en línea, por ejemplo, no requiere de la compra del software, entonces pueden utilizarlas y si su institución tiene algunas de estas herramientas, pues aprovechenlas porque también sirven para esto. Perfecto, muchas gracias, maestra. También preguntan aquí si en UABC hay un catálogo, un repositorio específico. Podemos mencionar que no hay uno propio. Sí hay convenio con otros repositorios. Mencionan algunos compañeros aquí el repositorio nacional, aunque se concentra más en tesis de varios grados, pero repositorio de objetos de aprendizaje, por ejemplo, no hay todavía en UABC, que sí lo tienen otras instituciones como la UDG, la UNAM, y la SOL, UNAM, así es. Sí, bueno, pues allí no se puede buscar de ellos. Sí, exacto. Allí, pues, allí está un proyecto que los docentes podrían trabajar, crear un repositorio de contenidos propios de los docentes. No sé qué se tenga que hacer, cuál sea el proceso administrativo para que llegara a aprobarse un recurso como ese, pero créanme que es una buena opción para copiar todo el trabajo de los docentes. Esto también tiene que ver un poquito con la gestión del conocimiento. Los docentes de las universidades tienen un bagaje tan amplio que cuando se van de la universidad se pierde, ¿sí? Se pierde todo esto. ¿Por qué? Porque no hay un lugar en donde nosotros tengamos toda esa información que el docente conoce, todo eso que creó, etcétera, etcétera, no está en la universidad, no está como propiedad de... Y entonces se pierde cuando un docente se va, se jubila, renuncia, etcétera. Entonces, también en la creación de un repositorio con este tipo de documentos o de contenidos sirve mucho para gestionar el conocimiento dentro de las organizaciones y en este caso dentro de las universidades todavía más. Así que, bueno, yo recomendaría que trabajaran en un proyecto como este, que sinceramente una vez que lo tengan van a poder ver la importancia y lo valioso que es tener todo eso en un solo lugar. Bien, nos preguntan por acá también, nos preguntan que si cómo se consulta el repositorio de UDG. En un momento les compartimos la URL si la tenemos a la mano. También nos preguntan bien, claro. Que si qué herramientas recomiendo, qué páginas recomienda para hacer juegos lúdicos, alguna que conozca en particular. Sí, les mencionaba hace un rato EducaPlay, es una muy sencilla. Las cuentas gratuitas en EducaPlay les permiten hacer todo tipo de juegos, incluso pueden incrustarlos en las plataformas. Por ejemplo, bueno, no sé, ustedes trabajan con Blackboard, me imagino, como plataforma de aprendizaje. Ok, habría que verificar, tiene mucho tiempo que yo no utilizo Blackboard como LMS, así que habría que verificar si las versiones recientes les permiten incrustar este tipo de juegos creados en EducaPlay dentro de sus cursos. Nada más que resulta que EducaPlay solo les permite incrustar una cantidad
concreta en las cuentas gratuitas, ¿sí? Una vez que ustedes llegan a esa cantidad de incrustaciones, ya no les permite. Pero si se compra, si se adquiere, entonces sí, el incrustar juegos dentro de las actividades en los cursos en línea se puede hacer de forma ilimitada, pero también está H5P, así es, una H, un 5 y una P, .org, ¿de acuerdo? H5P es un software, un sitio web que les permite crear este tipo de juegos también, pero como es de código abierto, entonces ustedes pueden descargar los contenidos o los juegos creados por otras personas también y los descargan con todo y el código fuente. Y eso les permite a ustedes adaptarlos para lo que necesiten y poder también hacer la inclusión en su plataforma, o bien simplemente se manda el URL a las personas que vayan a utilizar ese juego y ellos acceden en línea. Así que H5P es muy amigable. El único detalle, pues, es que es solo en inglés, entonces ahí, pues, también nos sirve para mejorar nuestras habilidades en el uso de un segundo idioma. Perfecto, gracias maestra. Nos pregunta Araceli Benítez que si es lo mismo curación de contenido que las 8 normas del PHI. Ok, la curación de contenidos, dijimos, es un proceso que requiere de habilidades en el uso de la información, que eso es DHI, Desarrollo de Habilidades Informativas. Entonces, sí requiere que el docente tenga estas habilidades o que las vaya desarrollando para crear contenidos, ¿de acuerdo? No son lo mismo, sino que se complementan. La curación de contenidos requiere de esas habilidades de parte del curador para saber buscar, para saber evaluar, para saber organizar y para saber crear y compartir la información. Muy bien. También acá sobre docentes. Perdón, se cortó un poco, no escuché bien. Sí, perdón, es que como que estaba escuchando eco. Es cierto que nos preguntan también si hay un curso aquí en instituciones. Ahí les comentaría a los clientes que existe el curso Aplicaciones Gratuitas de Internet para la Docencia. Se revisan algunas de estas herramientas, no todas. Está en constante actualización porque pues, siguen surgiendo, pero es una oferta de capacitación que próximamente va a salir, donde algunas de estas herramientas que mencionan se revisan, ¿no? También nos pregunta el maestro Ariel Camacho, dice, en la parte de creación de contenido, ¿es adecuado asignar algún tipo de licencia de derechos de autor o generalmente no es necesario? Por ejemplo, una licencia Creative Commons para permitir que se comparte el contenido. Depende de ustedes. Generalmente, bueno, si lo que queremos es eso, exactamente, crear contenido para que se pueda compartir, sí es bueno asignar una licencia Creative Commons. Allí definimos qué queremos que se haga con ese contenido, si se pueden crear obras derivadas o no, si se puede modificar, si no se debe modificar, etcétera. Cuando nosotros no le agregamos una licencia de este tipo, esto sí quiero aclararlo, cuando nosotros creamos un contenido y no le agregamos una licencia Creative Commons, quiere decir que ese contenido tiene todos los derechos reservados. Entonces, no se podría compartir por nadie que no fuera ustedes o a quien ustedes autorizaran. Y entonces, por ejemplo, si lo quisieran subir a un repositorio que se creara en su universidad, sería necesario que los administradores de ese repositorio tuvieran la autorización por escrito de los docentes para tener ese contenido ahí, porque de otra manera entonces serían derechos reservados. Así que sí, si buscan que sea compartido así de forma libre, yo sí sugiero agregar una licencia Creative Commons, de otra manera pues estaría restringido. Muchas gracias. Nos pregunta la maestra Griselda Becerra que si, ¿qué herramientas recomienda para clases de dibujo y pintura? Si conoce algunas. ¿Para qué, perdón? Clases de dibujo y pintura. ¿Herramientas de qué tipo? Perdón, porque, bueno, sí, imagino que aplicaciones o software o de páginas web que puedan servir para eso.
La verdad, no ubico en este momento alguna herramienta para este tipo de clases de pintura y dibujo, porque bueno, estamos hablando del área del arte, pero si me dejan su correo electrónico, puedo buscar algunas, revisarlas, qué tan apropiadas serían, y con gusto se las compartiría por correo electrónico. También en la presentación nos dejó correo de ustedes, ¿no? Para quienes deseen. Así es. Sí, para que me puedan escribir. Alguna duda adicional, ¿no? Salvo que se me estén pasando alguien de aquí, algunos comentaban que si la sesión, donde va a estar disponible la grabación, ahí les puso mi compañero Daniel el enlace de donde va a estar disponible la grabación, incluye la presentación que nos compartió la maestra, para que lo consulten. Seguramente está, si no es hoy en la tarde, el lunes a primera hora ya está publicada, se revisa el fin de semana, pero no sé si hay alguien que se me haya pasado su pregunta, puede anotarla nuevamente en el chat. Creo que, a ver. Sí, o si gustan, si alguien le respondió alguna pregunta, con mucho gusto pueden escribirme al correo que ya les compartí y allí les respondo, no hay ningún problema. Perfecto. Ya para empezar a cerrar, nos pregunta maestro Sebastián Hernández, dice, los repositorios son generalmente privados, es decir, solo con cuentas de acceso se puede ver, o existen de uso libre. Existen de uso libre. De hecho, por ejemplo, el sistema de universidad virtual de la Universidad de Guadalajara, que es donde yo colaboro, tenemos un repositorio de acceso libre. Este repositorio es un repositorio de datos. Claro, hay diferentes tipos de repositorios. Generalmente los repositorios institucionales son aquellos que tienen la producción científica y académica del personal de la institución, ¿sí? De los docentes principalmente. El repositorio del que yo les hablo es un repositorio de datos, es decir, ahí encontramos información de diferentes temas, principalmente relacionados con los programas educativos que tiene el sistema de universidad virtual, ¿sí? Pero la información que hay es de la red, son enlaces, son documentos en PDF, etcétera, etcétera, y solamente se cierran al uso de la comunidad académica ciertos documentos que no podemos compartir por asuntos de derecho de autor y demás, ¿sí? Pero el resto está abierto. Entonces, es cuestión nada más de ver en qué plataforma se puede desarrollar. Por ejemplo, este repositorio que les comento que tenemos nosotros es un repositorio hecho en DSpace. Es una plataforma para creación de repositorios tal cual, y como también es de código abierto, se puede adaptar perfectamente a cualquier institución. No es difícil de utilizar, es muy sencillo, solamente se requieren pues habilidades también aquí un poquito para la catalogación de recursos, es decir, asignar metadatos y este tipo de cosas, que es organización de información, a fin de cuentas, es organización de información, y entonces se pueden tener ahí de acceso abierto los recursos. Si se requiere que alguno esté cerrado solamente a quien se identifique como parte de la universidad, también se puede. Perfecto. Nos pregunta la maestra Norma Candolfi, dice, quiere conocer un poco más sobre la forma en la que UDG Virtual trabaja la curación de contenidos para sus cursos virtuales, es decir, cuál es el proceso que siguen en el departamento o área. Cada docente hace su curación o se suman expertos en el área de curación para asesorar el proceso o la revisión de lo que se haya generado. Correcto. Para el diseño de cursos en el sistema de universidad virtual se tienen tres figuras, además del personal que revisa la bibliografía o la información que se pretende compartir. El experto disciplinar es una figura que es aquel con los conocimientos del tema que se va a desarrollar en el curso. Entonces, ese experto disciplinar es el que elabora toda la parte de las introducciones, los objetivos, las instrucciones de las actividades, etcétera. El segundo rol que tenemos es el del asesor pedagógico. Este asesor trabaja con el experto disciplinar cercanamente para que todo eso que está diseñando el experto disciplinar tenga la perspectiva pedagógica correcta. Es decir, revisan la redacción, que sea una forma comunicativa sencilla, entendible,
revisan los verbos que se están utilizando, revisan que la estrategia pedagógica sea adecuada para cumplir con el objetivo de la actividad y se desarrolle la competencia que se requiere, etcétera, etcétera. La tercera figura es un revisor, que es como un tercer ojo, de eso que ya trabajaron tanto el asesor pedagógico como el experto disciplinar. El revisor le da, una vez que está completo aquello que se hizo, ese curso, el asesor pedagógico lo toma y lo revisa y hace observaciones, etcétera, etcétera. En ese proceso, en todo ese proceso, el experto disciplinar propone recursos, ¿sí? Propone sus recursos o crea recursos, o sea, puede extraer de internet y crear nuevos recursos con ellos, y entonces, una vez que está aprobado, está relativamente aprobado el curso completo, todos esos recursos se envían a la biblioteca, donde hay personas expertas en la evaluación de información y básicamente en esta parte de la curación de contenidos, a la biblioteca o a la coordinación de recursos informativos, que es de la que depende la biblioteca. Se envía a la coordinación de recursos informativos y esa área es la que se encarga de revisar que todos estos documentos que se están proponiendo como recursos para los cursos de los diferentes programas educativos sean confiables, sean relevantes, la información sea pertinente y que tenga los permisos necesarios. Aquí entra esta parte de los permisos. Si uno de los docentes creó un documento, o lo pone en Creative Commons o nos da por escrito su autorización para usar el recurso. ¿De acuerdo? Entonces, de eso se encarga la coordinación de recursos informativos y una vez que ya está todo este proceso, es cuando se autoriza el diseño y se sube a la plataforma. Perfecto. Muchas gracias por la explicación, maestra, muy amplia, muy detallada. Ya para empezar a cerrar una de las últimas preguntas, nos comparte la maestra Leticia Lani Cisneros, nos comenta, ¿podría orientarnos sobre recursos de apoyo para el manejo de alumnos, para las prácticas de alumnos, desarrollo de procedimientos, técnicas? No sé si conozca. Recursos de apoyo para manejo de alumnos, para prácticas, desarrollo de procedimientos y técnicas. Creo que aquí es que no estoy entendiendo muy bien cuál es la petición. Recursos de apoyo, ¿se refiere ya a información? Información que tenga que ver con esto de prácticas, desarrollo de procedimientos y técnicas, ¿en qué ámbito o para qué? Sí, le agradecemos a la maestra Lanis que si nos puede ampliar un poquito la pregunta en el chat. También nos preguntaban por la aplicación para la creación de los repositorios, que es DSpace, ¿verdad? Y aquí sí, DSpace, así es. Ajá, el compañero Irán nos apoyó compartiéndonos el enlace. Y creo que alguna otra en lo que nos amplían sin pregunta. Creo que son básicamente estas las preguntas que han surgido. Y pues bueno, en lo que surge un poquito más, pues nuevamente agradecerle, maestra, no sé si algún comentario adicional que quiera agregar ya para empezar a cerrar la sesión. Pues en realidad nada más invitarlos, yo esperaría que esta información nos motive a trabajar de forma más sistematizada este proceso de la curación de contenidos, porque en realidad, insisto, ya lo hacemos y los docentes somos casi expertos en ello, ¿sí? Pero cuando lo sistematizamos es más sencillo y creamos mejores cosas. Entonces, trabajen en ello. Sí les recomiendo crear un proyecto, a lo mejor entre varios docentes, de forma interdisciplinaria, un proyecto para un repositorio en el que puedan tener todas esas creaciones que son de gran ganancia, pero no es nada más la ganancia para ustedes como docentes, también es la ganancia para la universidad, porque todo ese conocimiento se queda allí, ¿sí? Entonces, pues muchas gracias al maestro Eduardo Pérez Chica y a la doctora Norma Candolfi, a las dos por la invitación. Gracias por esta tarde y estoy a sus órdenes. Me pueden escribir a mi correo institucional cuando gusten para cualquier otra duda o pregunta que tengan. Muchas gracias, maestra, por su tiempo, por compartirnos toda esta información
Y nuevamente para los compañeros mencionarles que la grabación va a estar ahí disponible. Hay algunas preguntas que van a seguir surgiendo y pues nos recomendaríamos ahí entrar en comunicación. Y pues desearles muy bonita tarde, que todos estén muy bien, de salud, ustedes, sus seres queridos, y pues que pues hasta pronto. Gracias, hasta luego. Bonita tarde. Muy bien. Y podemos terminar la grabación, Daniel. Gracias.